Bueno, vamos a comenzar con este tema, que es el tema de trigonometría. ¿Qué significa la palabra trigonometría? Tri viene de tres, gono significa ángulo, metría, medida, medida de los tres ángulos de un triángulo. Vamos a ver que esta es una de las ramas de la matemática más antiguas, que ya las antiguas civilizaciones la utilizaban, sobre todo en todos aquellos cálculos que estaban relacionados con las distancias que existían entre los planetas, entre el Sol, con la Tierra. Vamos a ver que podríamos decir que su estudio ya se inicia desde el siglo VI o V antes de Cristo. En este caso nosotros lo vamos a utilizar para la resolución de un triángulo. ¿Qué significa la resolución de un triángulo? Es el cálculo de lados, es el cálculo de ángulos, es el cálculo de perímetro y el área de dicho triángulo. Ahora, vamos a partir de dos conceptos básicos que utilizamos básicamente en la resolución de problemas, de triángulos, ¿no? Obviamente, que es lo que estamos trabajando. Una de las relaciones fundamentales es la que existe entre los ángulos interiores de un triángulo. Sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados. Primera relación importante. Y la segunda relación importante es la que vincula a los tres lados del triángulo, que es el famoso teorema de Pitágoras, donde decimos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Famoso teorema de Pitágoras. Vamos a ver cómo, utilizando estas dos relaciones fundamentales, podemos resolver problemas. Por ejemplo, en este caso tenemos un triángulo en el cual nos dan como dato el ángulo alfa, que es de 42 grados, 16 minutos, 15 segundos, y el ángulo beta, que es de 86 grados, 15 minutos, 47 segundos. Si nosotros quisiéramos calcular el ángulo que tenemos acá, el ángulo gamma, recurriríamos a la opción 1, en el cual yo sé que la suma de los ángulos interiores del triángulo es de 180 grados. Y esta relación para los ángulos es válido para cualquier tipo de triángulo, ya sea un triángulo obtusángulo, como es este que tenemos en el dibujo, un triángulo rectángulo, como este segundo, o un triángulo acutángulo, donde todos sus ángulos son agudos, como en este de la figura que tenemos que averiguar. Entonces, esa es la diferencia con la opción 2. En el caso de la opción 2, la relación entre los lados solamente se verifica para el triángulo rectángulo, es decir, que la relación pitagórica es válida solamente para un triángulo rectángulo. Bueno, vamos a tratar de resolver este problema. Si nosotros conocemos el ángulo alfa y el ángulo beta, para poder calcular el ángulo gamma, vamos a recurrir a la opción 1. La cuenta que vamos a hacer es, vamos a sumar el ángulo alfa más el ángulo beta, sabiendo que los tres suman 180, al total, que es 180, le voy a restar los dos ángulos que yo conozco. En este caso, vamos a sumar entre sí, para hacerlo más breve y más simple, sumamos los dos ángulos que conocemos, el total me está dando 128 grados, 32 minutos, 2 segundos, y vamos a hacer la resta correspondiente, y esto me va a estar dando 51 grados, 27 minutos, 58 segundos. Recuerden, en este caso, operar en la calculadora con la teclita que tiene marcado los grados, los minutos y precisamente los segundos. Bueno, conociendo la amplitud de dos ángulos interiores de un triángulo, puede calcularse la del ángulo interior restante. Esto es fácil, entonces sumo los dos ángulos que me dan y se lo resto a 180 para obtener el tercer ángulo. Ahora vamos a ver qué ocurriría si trabajamos con los lados. En este caso tenemos un problema
donde me dan los lados de un triángulo rectángulo, conocemos A, que es la hipotenusa, y acá vamos a recordar el concepto de hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado que se opone al ángulo de 90 grados, ¿sí? Y siempre es el lado mayor en relación con los otros dos lados que se llaman catetos. Conocemos A, que es de 16 metros, y conocemos C, que es de 10 metros. Si nosotros tenemos que calcular cuánto vale B, conociendo dos lados, y tenemos que calcular el tercero, estaríamos usando la relación pitagórica. Recuerden que la hipotenusa al cuadrado era igual al cateto menor al cuadrado más el cateto mayor al cuadrado. Es decir, en este caso, para nosotros la hipotenusa vendría a ser la A al cuadrado, cateto menor, por cómo está en el dibujo, sería B al cuadrado, y cateto mayor sería C al cuadrado. Recordemos que la figura es de análisis, es decir, que es una figura aproximada. Cuando hagamos el cálculo vamos a ver cuál de los dos es el cateto menor o el cateto mayor. Como queremos averiguar la B, lo que hacemos es despejar la C que está sumando, la pasamos restando, y el cuadrado lo pasamos como la raíz cuadrada. Ahí voy a reemplazar el valor de la A, que es 16, lo elevo al cuadrado, el valor de la C, que es 10 al cuadrado, resuelvo ese cálculo, 16 al cuadrado es 256, 10 al cuadrado es 100, lo resto, y esto me estaría dando 156, sacándolo con la calculadora me daría 12,489996, etc. Luego, conociendo la longitud de los dos lados del triángulo rectángulo, pudimos calcular la longitud del lado restante a través de ¿qué? Del teorema de Pitágoras. Dice, ninguna de estas situaciones nos plantea el problema de tener que calcular, por ejemplo, la longitud de uno de los lados de un triángulo, conociendo la amplitud de sus ángulos, y viceversa. Es decir, en el primer ejercicio me daban ángulos, calculé ángulos. En el segundo me daban lados, calculé lados. ¿Qué pasaría si tengo que calcular un lado y me dan ángulos, o tengo que calcular un ángulo y me dan lados? Y ahí vamos a utilizar la trigonometría. La trigonometría es una parte de la matemática que trata las relaciones existentes entre los lados y los ángulos de un triángulo. A continuación, necesitamos definir cuáles son las relaciones que nosotros podríamos encontrar entre los lados de este triángulo. Es decir, vamos a poner nombres, ¿no? Dijimos que el lado que se opone al ángulo de 90 grados es precisamente la hipotenusa. Y B y C son catetos. Ahora, si yo quisiera armar la razón, ¿qué es la razón? Es el cociente. Si yo quisiera armar los cocientes o las razones entre los lados de este triángulo, y bueno, por ejemplo, yo podría relacionar la B con la A, podría relacionar la C con la A, podría relacionar la B con la C, y también podría invertir las fracciones, que me darían distintos, ¿no? En vez de B sobre C, me daría C sobre B. En vez de C sobre A, podría ser A sobre C. En vez de B sobre A, me podría dar A sobre B. Vamos a ver que estas razones van a estar relacionadas, de alguna manera, con los ángulos que tiene este triángulo. Y ahí aparece la trigonometría, medida de los ángulos de un triángulo en relación con los lados de este triángulo. Cada una de las 6 razones es un número real que recibe el nombre de seno, coseno, tangente, cotangente, secante o cosecante según corresponda. A ver, si relacionamos B y A, y acá vamos a definir a qué se llama cateto opuesto, a qué se llama cateto adyacente.
Para ello vamos a tomar un ángulo, como en este caso el ángulo beta. Sabemos que el lado que se opone al ángulo A es la hipotenusa. Vamos a los catetos. El cateto que se encuentra enfrente del ángulo B, que es el lado B, lo vamos a llamar cateto opuesto por estar enfrente de ese ángulo. Y precisamente el lado sobre el cual está apoyado el ángulo beta es el que vamos a llamar cateto adyacente. Entonces, vamos a ir relacionando. Tenemos B sobre A, cateto opuesto sobre hipotenusa, y aparece la relación con el ángulo, que es el seno de dicho ángulo. Si dividimos el cateto adyacente con la hipotenusa, aparece el coseno del ángulo. Si dividimos el cateto opuesto con el cateto adyacente, aparecerá la tangente del ángulo. Estas son las tres funciones fundamentales que vemos en la calculadora. Seno de un ángulo, que se define con la tecla sin, coseno del ángulo con la tecla cos, y tangente con la tecla tan. Pero también tenemos sus inversas, y entonces la inversa de la tangente vamos a ver que es la que llamamos cotangente, es decir, si en la tangente hacemos cateto opuesto sobre adyacente, en la cotangente hacemos cateto adyacente sobre cateto opuesto. En el caso de, si dividimos la hipotenusa sobre cateto adyacente, es la función inversa de cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, la secante va a ser la función inversa del coseno. Y si nosotros queremos, en este caso, dividir la hipotenusa sobre el cateto opuesto, va a ser la función inversa precisamente de la función seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Acá tenemos definidas las 6 funciones trigonométricas que se utilizan en triángulos rectángulos. En el caso de los triángulos, como es oblicuángulo o acutángulo, estas relaciones no las podemos utilizar porque precisamente la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Como el resto de los triángulos no tiene un ángulo de 90 grados, por lo tanto no podríamos hablar de estas mismas relaciones, sino que vamos a utilizar otros teoremas, ya a su debido tiempo, como el teorema del seno y el teorema del coseno, que me va a permitir resolver este tipo de situaciones. Todas estas razones tienen un único valor para cada uno de los ángulos de un triángulo, es decir, que no existen dos ángulos agudos que tengan, por ejemplo, el mismo seno. Bueno, de ahí que estas razones reciben el nombre de funciones trigonométricas. Si nosotros recordamos la definición de función, es a cada elemento, el primer conjunto, le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto. Quiere decir que cada uno de los ángulos de un triángulo tendrá como resultado un valor de la función trigonométrica. Es decir, si yo quiero calcular el seno de un ángulo, me va a dar solamente un resultado, no me puede dar varios. Por ejemplo, la función seno hace corresponder a todo ángulo agudo de un triángulo rectángulo la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Esta es la definición de estas razones trigonométricas, que por haber dicha correspondencia hablamos de funciones trigonométricas. Y vamos a ver cómo pueden aplicarse estas relaciones que acabamos de analizar. Bueno, acá vemos la definición de función seno, cuando a cada ángulo, al aplicar la función seno, le corresponde la división entre los lados del triángulo, y por lo tanto esto me van a definir el seno del ángulo. Y así vemos cómo, si al mismo ángulo le aplico el coseno, vamos a obtener un número decimal o un número entero, que va a tener algunas características de acuerdo a la función trigonométrica, que se va a definir como coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de ese mismo ángulo. Vamos a ver cómo podemos aplicar esto en la resolución de triángulos rectángulos. Bueno, aplicando trigonometría y el teorema de Pitágoras, pueden resolverse problemas que consisten en calcular
las longitudes de los lados o las amplitudes de los ángulos de un triángulo. Nosotros resolvemos solamente triángulos rectángulos por ahora, por lo que ya les justifiqué antes, conociendo las longitudes de ángulos, lados o las amplitudes de los ángulos. También se puede calcular el perímetro. El perímetro es la suma de los lados del triángulo, es decir, una vez que averigüé los lados, ya es fácil sacarlo, y el área, que lo calculamos como la base por la altura dividido 2. Por lo tanto, también puede calcularse si en algún ejercicio me lo pide. Bueno, en este caso tenemos un triángulo rectángulo en gamma, que es de 90 grados, y tenemos un ángulo alfa que es precisamente de 30 grados. Lo que tendríamos que estar averiguando es el ángulo beta, en este caso, y nos dan como dato, otro dato accesorio, que es el lado, que es de 12 centímetros. Entonces acá tenemos un desafío que vamos a marcar con color rojo, que es calcular el ángulo beta, calcular cuál es el valor de nuestra hipotenusa y cuál es el valor del cateto. O sea, tendríamos que calcular la A, tendríamos que calcular la C y tendríamos que estar calculando el ángulo gamma. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer para resolver este problema. Bueno, teniendo en cuenta lo que vimos al comienzo, es fácil sacar el ángulo, ¿no? Si me están dando como dato dos ángulos, que son el ángulo de 90 grados y el otro ángulo que era de 30 grados, fíjense cómo podemos abreviar este cálculo. Al principio nosotros dijimos que nuestro ángulo, teníamos el ángulo gamma, que era de 90 grados, y teníamos precisamente el ángulo alfa, que era de 30 grados. Fíjense, por la relación que vimos al comienzo, nosotros sabemos que la suma de los tres ángulos de un triángulo daba 180, es decir, que el ángulo de 90 más el ángulo de 30 más este ángulo beta, que yo tengo que averiguar porque no lo conozco, la suma de los tres me da 90 grados. Fíjense qué pasa. ¿Qué pasaría si este 90 que está sumando ya lo paso restando al 180? 180 menos 90 me dan 90. Por eso, directamente para hacer el cálculo más fácil, a 90 le resto el ángulo alfa, que sería 30. Yo sé que si a 180 le resto el ángulo de 90 que yo conozco, esto me va a dar 90 grados. Esta resta, sabemos que este 90 que está sumando pasaría restando, y entonces me quedaría 180 menos 90 sería igual a 30 más beta. 180 menos 90 es 90. Si a este 90 le resto 30, esto me va a dar beta, y 90 menos 30 me va a estar dando 60, que es el ángulo que yo necesito calcular. Entonces, una manera abreviada, en el caso de los triángulos rectángulos, en vez de hacer esta cuenta 180 menos 90, como yo sé que me va a dar 90, una manera de calcularlo es a 90 restarle directamente el ángulo que conozco, y ahí obtengo nuestro ángulo de 60. Ahora bien, si nosotros analizamos en nuestro triángulo, teníamos, que me daba como dato, la hipotenusa de este triángulo. Y acá vamos a recordar una palabrita que ustedes conocen y que abrevia estas funciones trigonométricas, ¿no? Y que nos sirve, como muchas veces decimos, el machete legal, que es la palabrita SOHCAHTOA. ¿Qué significa SOHCAHTOA? Seno del ángulo es opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo es adyacente sobre hipotenusa. Tangente del ángulo es opuesto sobre adyacente. En el caso de nuestro triángulo
vamos a dibujarlo para que me resulte más fácil poder analizar los datos, ¿sí? Vamos a poner los nombres. Los nombres, acá teníamos, este era el ángulo beta que teníamos que averiguar, este era alfa y este era gamma. Vamos a ponerle acá a este ángulo de 90, que era el ángulo gamma. Decíamos que A era la hipotenusa, decíamos que B era el lado opuesto a alfa, y lo tenemos definido acá, ¿sí? Y teníamos el lado C, que sería el cateto adyacente a este ángulo alfa que tomamos como referente. Bueno, nos daba que B en el problema valía 12 centímetros, y el ángulo alfa era el dato que teníamos acá, el dato que teníamos acá, este era alfa. Vamos a borrar para no hacernos lío. Este es el que acabamos de averiguar. Por lo tanto, si queremos sacar el lado A, estaríamos trabajando con el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por ese motivo trabajamos con el seno de 30 grados. Cateto opuesto sobre hipotenusa. El seno de 30 grados, si lo sacamos con la calculadora, me da 0,5. B vale 12, la A no sabemos. Por lo tanto, si hacemos un despeje, la A que está dividiendo pasa multiplicando, y me quedaría A por 0,5 igual a 12. El 0,5 que está multiplicando lo paso dividiendo, y resulta ser que nos queda una A que es de 24 centímetros. Vamos a ver cómo podemos hacer para calcular el resto de los datos. En el caso de calcular, vamos a volver a dibujar nuestro triángulo para que nos sea mucho más fácil poder analizar la situación. Teníamos un triángulo rectángulo, acá teníamos alfa, acá teníamos beta, acá teníamos a gamma, teníamos la hipotenusa que era A, que la calculamos recién, teníamos B, que era el lado opuesto, y tomábamos el ángulo alfa para definir opuesto y adyacente, y precisamente C, que era el cateto opuesto. Digo que siempre el opuesto y el adyacente estén en relación con el ángulo que tomemos. Bueno, en este caso nosotros nos daban como dato, nos daban a B. Habíamos en la filmina anterior, ya calculamos A, y para calcular C tengo dos posibilidades. Esta que está resuelta en este ejercicio, en el cual la función trigonométrica que relaciona la B con la C es precisamente la tangente del ángulo. En este caso, como el ángulo alfa era de 30 grados, voy a hacer B, cateto opuesto sobre cateto adyacente. En el caso de la tangente de 30 es 1 raíz de 3, o si lo hacemos con la calculadora me va a dar 1 sobre 1,732, aproximadamente 0,7 y pico, 0,8 y pico, 0,86 aproximadamente. Bueno, y en este caso, para despejarlo, pensemos que esta C está acá dividiendo. Primero hay que pasarla multiplicando, porque no podemos sacar este 12, porque si nosotros pasamos este 12 dividiendo, esta C me quedaría en el denominador sin tener ningún numerador, porque tampoco podríamos poner el 1. Es como si tuviera una personita a la cual le corto la cabeza, no tiene sentido dejar las piernas. Es decir,
siempre se pasa primero el denominador y luego se trabaja con el numerador. El C pasa multiplicando, la raíz de 3 que está dividiendo pasa multiplicando, ahí hacemos el cálculo y obtenemos el valor de la C. Esta es una posibilidad, pero la otra posibilidad también es que como nosotros ya conocemos la A y la B, podríamos calcular el valor de la C utilizando el teorema de Pitágoras. Es decir, diríamos que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Y entonces, a partir de acá, sería otra manera de poder calcular el lado. Es decir, hay múltiples posibilidades. También otra posibilidad, en vez de relacionar la B con la C a través de la tangente, podríamos relacionar la C con la A través del coseno. Ustedes saben que resolver un problema implica buscar distintas maneras de poder resolverlo. Muchos de ustedes lo resolverán por distintos caminos, pero el valor de esos lados siempre va a ser lo mismo. Vamos a hacer una aclaración. Cuando estamos trabajando con funciones trigonométricas, en el cual un decimal cambia los resultados que podemos obtener, vamos a ver que no siempre, como en este caso C nos da 20,784, yo tomé 3 decimales. Si ustedes hubieran cortado el número en 1,7, seguramente este valor estaría cambiando dentro de un parámetro aceptable. Por ahí me da 21, por ahí me da 19, algo, o a lo sumo 22, pero número nunca me podría dar, por ejemplo, 31, o me podría dar 25, o me podría dar 34, es decir, dentro de valores aproximados al que tenemos. Bueno, y así resolví este triángulo rectángulo. Si después quiero calcular la suma de los lados, me queda hacer una suma de números, y así sacaría el perímetro, y si quiero calcular el área, haría B por el valor de C dividido A, y calcularía el área. Cuando sumo los lados, estaría calculando el perímetro. Vamos a continuar. A ver qué pasaría si me dan algún tipo de problema. En este caso, vamos a ver qué datos me da este problema. En este caso me da el ángulo gamma, que es de 90 grados, el ángulo alfa, que es de 60 grados, y me dan el lado A, que es precisamente de 20 centímetros. Es decir, es muy parecido al otro, pero me cambió la ubicación de los elementos, por lo tanto, la manera de resolverlo va a ser similar. Tendremos que buscar otras relaciones trigonométricas. Bueno, partamos de lo que estábamos utilizando antes, y es que si tengo un ángulo gamma de 90, el ángulo alfa de 60, ¿se acuerdan la forma abreviada? Si a 90 grados le restamos el ángulo alfa que nos da como dato, vamos a obtener un ángulo beta que es de 30 grados, ¿sí? Acuérdense que si bien la suma de los tres daba 180, pero si a 180 ya le restamos este ángulo gamma, que es de 90 grados, 180 menos 90 me da que la suma de estos dos va a ser 90 grados. Y así, de una manera sencilla, calculé el otro ángulo. Bueno, una vez que tengo los tres ángulos, viene el desafío de los lados. Pero vamos a poner nombres. Como en este caso me dan como dato el ángulo alfa, voy a colocar el nombre de los lados en función de este ángulo, y entonces el lado opuesto, es decir, el lado que está enfrente, será B. Por lo tanto, lo vamos a llamar cateto opuesto. La hipotenusa, sabemos que siempre es el lado más largo, que es el que se opone al ángulo de 90 grados, y el cateto adyacente sería el otro lado que forma el ángulo alfa. Ahora bien, me están dando como dato la hipotenusa, y generalmente en este tipo de ejercicios acostumbramos a utilizar los datos que me da el problema por un tema de seguridad, porque si en el medio yo me equivoqué algún valor, me estarían dando todos los cálculos mal. En cambio, si todos los refiero a los datos iniciales del problema, los valores son independientes. Alguna parte del ejercicio estará bien y otra parte quizás esté mal. En este caso, que nosotros queremos calcular
el lado B, vamos a ver que estaríamos relacionando el cateto opuesto con la hipotenusa. Y volvemos a escribir acá en el margen nuestro machete legal que decía SOHCAHTOA, seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. Entonces, en este caso, si utilizamos el opuesto y la hipotenusa, opuesto sobre hipotenusa, estamos hablando del seno del ángulo alfa, porque es en relación al ángulo que tomé todos los nombres anteriores. El seno de 60 grados va a ser B sobre A, cateto opuesto sobre hipotenusa. Sabemos que en este caso la hipotenusa es de 20, que estaría acá en el denominador, y si yo tengo que calcular B, lo que hago es, este 20 que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces, como el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, lo voy a multiplicar por 20 y esto me va a dar el valor de esta B. Así que este 20 lo paso multiplicando, puedo simplificar el 20 con el 10. Acá están cambiados el orden, ¿no? Esta expresión iría acá arriba y esta expresión iría en este lugar, ¿no? El 20 pasa multiplicando, simplifico el 20 con el 2, me queda raíz de 3 por 10, y acá tenemos el valor de B. Ahora, ya tenemos que B vale, vamos a ponerlo con otro color, esta B está valiendo 17,32. Si nosotros queremos averiguar el valor de C, bueno, acá podríamos proceder. O utilizando el teorema de Pitágoras, es decir, si conocemos la hipotenusa y conocemos un lado, calcular el otro lado, que sería C, por el teorema de Pitágoras. O también podría relacionar C con A, que en este caso estaría hablando del cateto adyacente con la hipotenusa y hablaría del coseno. O en algún caso podría estar relacionando el cateto opuesto con el cateto adyacente y hablar de la tangente del ángulo alfa. ¿Vieron? Hay muchas posibilidades como para resolver los lados de este triángulo. Vamos a elegir una de las formas y vamos a continuar resolviendo. A ver, paso siguiente. En este caso trabajamos precisamente con la hipotenusa y el cateto adyacente trabajamos con el coseno. Coseno de 60, que era el ángulo que me daban, sería C sobre A. A dijimos que era 20, el 20 pasa multiplicando, cuando simplificamos obtenemos 10. Y así vemos cómo quedó resuelto este triángulo. Saqué los lados, saqué los ángulos del triángulo. Puedo continuar sumando los lados y sacar el perímetro, o multiplicando la base por la altura, dividirlo por 2 y sacar el valor del área. Vamos a continuar. Bueno, en este caso hacemos como un resumen, ¿no? de las posibilidades que estuvimos viendo hasta ahora. Resolver un triángulo rectángulo es hallar la longitud de sus 3 lados y la amplitud de sus ángulos agudos a partir de sus datos. Y utilizando siempre estos datos. Bueno, en este caso me dan un ángulo, que es el ángulo alfa, y me dan como dato AB, que con respecto al ángulo alfa sería el cateto adyacente. De una manera similar a como venimos resolviéndolo antes, a 90 le restamos el ángulo, sacamos beta. Recuerden que acá tenemos grados, minutos y segundos, por lo tanto lo vamos a hacer con nuestra calculadora, y después para sacar los lados trabajamos. Si queremos, por ejemplo, sacar la hipotenusa, ya que tenemos el cateto adyacente en relación con la hipotenusa, trabajamos con el coseno del ángulo, y para sacar el cateto opuesto en relación con el cateto adyacente, vamos a trabajar con la tangente del ángulo. Ahora, ¿qué pasaría? Acá aparece un método distinto, que no lo vimos hasta ahora, que lo vamos a explicar a continuación. ¿Qué pasaría? En este triángulo, que también es rectángulo en M, tenemos que el lado MR es de 7,15. Después tenemos el lado, que es el OR,
el lado OR es de 8,63. ¿Qué ocurre? En este caso, ya podemos estar calculando el otro lado, que es MO, a través del teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan que al principio definimos dos fórmulas? La 1, que era la suma de los ángulos interiores, y la 2, que era el teorema de Pitágoras. Bueno, aplicando el teorema de Pitágoras podemos calcular el otro lado, que es de 4,83. Pero acá nos encontramos con un problemita, y es que tenemos todos lados y no tenemos ángulos, salvo M, que mide 90 grados. Yo sé que la suma de los otros dos ángulos, también el ángulo φ y el ángulo delta que tenemos acá, yo sé que estos ángulos me van a dar 90 entre los dos, pero yo no sé, puede ser que uno sea 80 y el otro 10, puede ser que uno sea un ángulo de 45, el otro también sea de 45, que uno sea de 70 y otro de 20, qué sé yo, podría poner muchas suposiciones, y si empiezo a reconocer grados, minutos y segundos, la situación empeora. Bueno, vamos a trabajar con, en este caso, el seno del ángulo, tomamos este ángulo que es el ángulo φ, y ponemos los nombres. 7,25 sería el cateto opuesto, la hipotenusa sería el lado más largo, que es 8,63, y el otro lado sobre el cual está el ángulo sería precisamente el cateto adyacente, si consideramos este ángulo como nuestro ángulo referente, lo llamamos ángulo φ. En este caso, si nosotros comparamos los dos datos que me dan, MR en relación con OR, tendríamos el cateto opuesto sobre la hipotenusa, por eso es que utilizo el seno. Ahora, ¿qué pasa acá? Yo voy a dividir esto, y este valor me va a dar el seno de un ángulo. El problema es que el ángulo no lo conozco. Para eso voy a recurrir a la calculadora. La calculadora tiene una función que me permite preguntarle a la calculadora: ¿vos me podés decir cuál es el ángulo cuyo seno, en este caso es la división de 7,5 y 8,63, que es 0, algo? Y la calculadora va a hacer un proceso interno en el cual recurrirá a la memoria y me dirá que el resultado es de 55 grados, 56 minutos, 44 segundos. ¿Qué pasaría si quiero calcular el otro ángulo delta? Y bueno, con los datos que me da, tendría el cateto adyacente y tendría la hipotenusa. A ver, cateto adyacente sobre hipotenusa. Estoy trabajando, si yo trabajo con, bueno, cateto adyacente con hipotenusa, estaría trabajando con este ángulo delta, y también, bueno, la verdad que acá me equivoqué con la función trigonométrica, porque si uso cateto opuesto hipotenusa, estoy trabajando con el mismo ángulo que recién acabo de calcular. Es decir, esa es otra posibilidad que también me podría dar este ángulo, ¿sí? Es decir, estoy trabajando con dos funciones trigonométricas, el seno o el coseno, para averiguar el mismo ángulo. Digo que me equivoqué porque yo quería cambiar a este ángulo delta. Si voy al ángulo delta, los nombres cambian, porque el lado que está justo enfrente de delta sería este, cateto opuesto. Si el lado más largo, la hipotenusa, sigue siendo exactamente la misma, por eso la pongo en dos colores, y precisamente 7,5 pasaría a ser el cateto adyacente de mi ángulo delta. Si relaciono los dos datos que me dan, MR, cateto adyacente, con OR, que es la hipotenusa, estaré trabajando con el coseno de nuestro ángulo. Entonces voy y le pregunto a la calculadora: bueno, a ver, ¿me podés decir, si yo divido 7,5 y 8,63, que me da 0, algo, ¿es el coseno de qué ángulo? A ver, ¿me podés contestar? Y la calculadora me diría que es de 34 grados, 3 minutos, 36 segundos. Bueno, y así nos quedaría resuelto este triángulo. Pero
convengamos que la calculadora no hace magia. Entonces vamos a ver cómo hacemos en este caso para preguntarle a la calculadora y que nos conteste por el valor de estos ángulos. Y vamos a continuar. El cálculo de un ángulo agudo a partir de dos lados. Para hallar la amplitud del ángulo agudo de un triángulo rectángulo, si se conocen dos de sus lados, se debe utilizar la calculadora científica. Fíjense, en este caso relaciono 3,25, que sería cateto adyacente con respecto a alfa, y la hipotenusa, y vemos que en este caso estaríamos trabajando con el coseno del ángulo. Esta división me da 0,65. ¿Cómo es este proceso para preguntarle? Yo le preguntaría a alfa, le diría a la calculadora, ¿me podés decir cuál es el ángulo alfa cuyo coseno es 0,65? Aparece la operación inversa coseno de 0,65, la calculadora me da esto. ¿Cómo hago en la calculadora con la tecla Shift? Coseno 0,65. En algunas calculadoras, en vez de estar la tecla Shift, aparece 2ND. Oye, en otras 2NF. En vez de Shift. Es lo mismo, ustedes van a ver que está cualquiera de las dos teclas. Ponemos Shift, coseno de 0,65 y me da a qué ángulo corresponde. Acuerden presionar la tecla de grados, minutos y segundos para que me dé, como en este resultado, cuántos grados, cuántos minutos y cuántos segundos. En este caso tenemos otro ejemplo, acá tenemos el ángulo de 90 grados, estoy trabajando en relación con beta, con el cateto opuesto, con el cateto adyacente, y por lo tanto utilizo la tangente del ángulo. Le pregunto a la calculadora, ¿me decís cuál es el ángulo cuya inversa de la fracción 2/3 me da en grados, minutos y segundos? Entonces utilizo Shift, tangente de 2, la tecla de fracción y el 3, y presiono igual, y al resultado que me va a dar en decimales, presiono grados, minutos y segundos para obtener precisamente este resultado. Entonces, ¿vieron? Un método simple para poder calcular los ángulos. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos entonces, como para ir ya redondeando, a un problema. En este caso dice, en muchos casos los datos que se tengan serán las longitudes de dos lados y se deberán calcular las longitudes del lado restante y la amplitud de los dos ángulos agudos. Lo marco ahí porque ahí es cuando tenemos que preguntarle a la calculadora, ¿no? En este caso, si me dan, fíjense que me dan el ángulo A, que es de 16 centímetros, me dan el lado B, que es de 9, tendría que calcular C. Entonces, inmediatamente a quién hago referencia al teorema de Pitágoras, porque no tengo ángulos. No puedo trabajar con este ángulo de 90. ¿Por qué? Porque si tomo el ángulo de 90, yo sé que siempre este lado que está enfrente es la hipotenusa, pero al mismo tiempo que ser hipotenusa también es cateto opuesto. Por lo tanto, estaríamos hablando de un mismo lado y no podría armar las funciones trigonométricas restantes. Bueno, reemplazo, la es 16 al cuadrado, menos acá, a ver, esto tiene que seguir hasta el final, que es la raíz cuadrada. Entonces me queda 16 al cuadrado, que es 256, le voy a restar 9 al cuadrado, que es 81, y esto me estaría dando 175 centímetros cuadrados. Vamos a sacar la raíz, y esto me va a dar 13,2287 centímetros. Hacemos una aproximación, es decir, hacemos un redondeo desde 87 en un 9. Y así sacamos el valor de nuestro cateto, que es de 13,229 milésimos. Ahora bien, considerando los dos datos que me dan, que sería B y A, vamos a recordar nuestra palabrita clave, que era
TOA. Recuerden que el seno del ángulo es opuesto sobre hipotenusa, el coseno es adyacente sobre hipotenusa y la tangente es opuesto sobre adyacente. Por lo tanto, con estos datos, en este caso tenemos B, que sería el cateto adyacente. Estoy trabajando con el ángulo alfa, si quiero calcularlo, ¿no? Este va a ser el cateto opuesto porque está enfrente y B va a ser el cateto adyacente. Por lo tanto, si yo relaciono el cateto adyacente, que es B, sobre hipotenusa A, me va a quedar el coseno del ángulo. Coseno del ángulo es 9 sobre 16. Recuerden, ahí nos quedaría que el ángulo alfa sería inversa del coseno, es decir, inversa del coseno de 0,5625. Recuerden que hacíamos shift coseno de este valor y me iba a dar este ángulo alfa. En la próxima diapositiva veremos la resolución. Fíjense, coseno de alfa de 0,5625, hacemos shift 0,5625 y obtenemos el valor de este ángulo, 55 grados, 46 minutos, 16 segundos. Continuamos de una manera fácil. Si no quiero utilizar una función trigonométrica como hice en el ejercicio anterior, yo ya sé que la suma de todos da 180 y que hay un ángulo de 90. Por lo tanto, mi cuenta básica a 90 le resto el ángulo que obtuve y así me queda que beta es de 34 grados, 13 minutos, 44 segundos. Y así pude resolver de una manera completa mi triángulo rectángulo. Para continuar, hasta este momento, planteamos casos donde teníamos que resolver todos los triángulos rectángulos, es decir, calcular todos los ángulos y calcular todos los lados. Y uno a veces pregunta, ¿para qué sirve? ¿Para qué me servirá en la vida cotidiana utilizar la trigonometría? ¿Para qué quiero calcular ángulos, lados? Y yo les digo que es la base de cualquier construcción. Los albañiles que construyen son los más hábiles en todo este tipo de cálculo. Si bien no lo hacen con los nombres específicos en el momento de las construcciones, utilizan la regla del teorema de Pitágoras, utilizan funciones trigonométricas para poder calcular ángulos de inclinación, cuando por ejemplo tenemos que calcular una rampa. Ustedes vieron que en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires se estableció una ley en el cual, que en realidad es para todo el país, donde los edificios deben, para las personas con algún tipo de discapacidad, es fundamental la utilización de rampas. Por lo tanto, esa rampa tiene que tener una inclinación específica con una graduación específica para que no sea una pendiente tan pronunciada o tan leve. Para que si se necesita subir con una silla de ruedas o con un andador, tenga una determinada facilidad. Y para poder determinar eso, qué mejor que recurrir a estas funciones trigonométricas. Para esto vamos a reconocer en problemas específicos dos conceptos, que es el cálculo de ángulos de elevación y ángulos de depresión. Para resolver problemas de índole práctica en ocasiones es necesario considerar el ángulo de elevación o de depresión del que se observa desde o hacia un objeto elevado y las respectivas distancias. A ver, vamos a hacer un ejemplo concreto. Imaginamos que tenemos una personita que quiere mirar arriba de un árbol porque está subido su gato. En este caso,
la mirada de la persona va a tener que dirigirse hacia arriba en relación con el plano horizontal, que sería el que responde a su mentón, es decir, su cabeza se inclinará hacia arriba siguiendo un ángulo. Este ángulo es alfa. A esto se lo denomina ángulo de elevación. Ahora bien, si esta misma persona quiere ver si hay, por ejemplo, quiere comprobar las flores que están naciendo en su jardín, seguramente va a tener que dirigir su mirada hacia el suelo. Por lo tanto, vamos a ver que el ángulo se transforma en un ángulo de depresión. Esto lo vamos a ver en este caso, ¿no? Supongamos que tenemos una carabela que para poder ubicarse en el mar está mirando un faro. Las personas van a tener que elevar su mirada, por eso hablamos que alfa es un ángulo de elevación. Y las personas que están acá en el faro, que están mirando cómo se aproxima ese barquito, van a tener que mirarlo con un ángulo de depresión. Podemos ver, y acá aparece un concepto, el de ángulos alternos internos entre dos rectas paralelas, concepto que han visto en los primeros cursos del nivel secundario, ¿no? Teníamos dos rectas paralelas que estaban cortadas por una recta transversal. A este tipo de ángulos que se están formando, tanto este ángulo que lo habíamos llamado alfa, como este ángulo que lo habíamos llamado beta, se llaman ángulos alternos internos y son ángulos iguales, ángulos de elevación y ángulos de depresión. Una manera fácil es esta que acabo de explicar con respecto al movimiento que nosotros realizamos con nuestra cabeza. Ahora vamos a un problema. En este caso nos pide calcular la altura de la pared. Bueno, obviamente la altura de una pared siempre es perpendicular a la base. Nunca vimos la altura de un edificio, a no ser que sea la Torre de Pisa, pero su altura igualmente es la perpendicular a la base. Generalmente las paredes se construyen de una manera perpendicular a la base. Esto me define la altura. En este caso, no tengo que resolver y averiguar todos los datos, sino que al pedirme la altura de la pared y me dan el ángulo de 38 grados y me dan una base de 20 metros, yo tengo que calcular este lado, que lo puedo llamar X o lo puedo llamar H. ¿Qué función trigonométrica? Recordemos seno opuesto sobre hipotenusa, recordemos coseno, que es adyacente sobre hipotenusa, y recordemos la tangente, que es opuesto sobre adyacente. En este caso, si tenemos que averiguar la altura, que la consideramos una incógnita, voy a sacar esa X porque me parece que se presta como a confusión y no es fundamental la letra, podríamos, ya que me pide la altura, vamos a ponerle la H de altura. No quiere decir que altura se escriba con H, ¿no? Sino que, ni que tampoco la profesora se equivocó. En matemática, la altura y muchas fórmulas matemáticas provienen del inglés, y en inglés altura significa height, se pronuncia height con H, que significa altura. Por ese motivo es que en las fórmulas matemáticas utilizamos la H para identificar a la altura. Si relacionamos la altura, estamos hablando del cateto opuesto, la hipotenusa y el cateto adyacente. Si nosotros relacionamos nuestra altura con los 23 metros que me dan de dato, estamos hablando de la tangente del ángulo. Por todo lo ya visto, la tangente de 38 grados la sacaríamos con la calculadora. 23, que ya a esta altura no es dificultad, está dividiendo, pasa multiplicando.
sacamos la tangente de 38 con la calculadora, ese resultado lo multiplicamos por 23 y obtenemos que nuestra altura es de 17,96 metros. Importante trabajar con la unidad de medida. Otro problema que podríamos tener es calcular la inclinación de la rampa. Esta rampa, que tenemos muchos estacionamientos que tienen muchos pisos, utilizan rampas para que el auto no tenga dificultad en subirlo. Tiene un valor especial el ángulo de inclinación de esta rampa, que es el que pretendemos calcular. Vamos a ver que esta rampa tiene 3,8 metros, la altura es de 1,52 metros, entonces decimos, bueno, a ver, con respecto a este ángulo conocemos el cateto opuesto y conocemos la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica relaciona el opuesto y la hipotenusa? El seno del ángulo, por eso decimos que el seno de alfa sería 1,52, que es el cateto opuesto, sobre 3,8, que es la hipotenusa. Esta división me da 0,4. Ángulo seno, acuérdense que era cuando presionábamos Shift, sin, seno, 0,4. Y ahí vamos a obtener que el ángulo es de 24 grados. Quiere decir que este ángulo alfa es de 24 grados. Recuerden que si los resultados no les dan exactos, cuando trabajamos con trigonometría, siempre tenemos una pequeña diferencia con respecto a los decimales, ¿sí? Cuando yo tomo, no es lo mismo tomar un decimal, como en este caso 0,4 exacto, que si yo agregara muchos más decimales, ¿sí? Y llegamos al final. Bueno, los felicito que hayan podido seguir con todo este razonamiento y ahora la propuesta es precisamente para que ustedes puedan continuar resolviendo los ejercicios del trabajo práctico. Les mando muchos saludos y esperaremos una segunda parte para poder resolver los triángulos que no son rectángulos. Ahora los animo para que manos a la obra se pongan a resolver la actividad.